Vamos a hablar de un libro que, casi 80 años después de publicarse, sigue levantando ampollas. Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, una obra que nació en 1944 y que se convirtió en una de las más influyentes, y sí, también de las más polémicas, de todo el siglo XX. A día de hoy, el debate que abrió sobre la libertad y el poder del Estado sigue totalmente vigente. Así que vamos a desbranar la historia de esta advertencia que para muchos es completamente atemporal. Para arrancar, Hayek no elige una frase suya, sino esta, de David Hume. Y es una elección brillante, porque aquí está la clave de todo el libro. Lo que nos viene a decir es que la libertad no se pierde de golpe, en un día con un gran cataclismo. No, es más bien un proceso lento, gradual, casi invisible, una suma de pequeñas concesiones, de pasitos que parecen inofensivos, pero que, uno tras otro, nos van metiendo en un camino con un destino muy, muy peligroso. Para entender la verdadera dimensión de este libro es fundamental que nos pongamos en situación. Imaginaos, Hayek, que era un economista austriaco exiliado, escribe esto en Gran Bretaña, en plena Segunda Guerra Mundial. Y lo más sorprendente es a quién se lo dedica. A los socialistas de todos los partidos. Ojo, que esto no era un ataque frontal, era más bien una advertencia, casi un ruego a gente que él creía que, con las mejores intenciones del mundo, estaba defendiendo ideas que nos llevaban directos al desastre. Y aquí es donde Hayek rompe la baraja intelectual de la época. A ver, en la Inglaterra de los años 40, la idea que dominaba en los círculos intelectuales era que el nazismo era una especie de monstruo creado por el capitalismo para frenar al socialismo, una reacción capitalista, vamos. Pues bien, llega Hayek y dice, no, lo estáis viendo justo al revés. Su argumento era radical. El nazismo no era lo contrario al socialismo, sino una de sus variantes, una consecuencia lógica, un movimiento en esencia socialista y, por lo tanto, profundamente antiliberal. En aquellos años de crisis, de guerra, de incertidumbre, había una palabra que lo solucionaba todo: planificación. Era la gran panacea, la respuesta a todos los males. Y no era una idea de cuatro radicales, ¿eh? Hablamos de gente muy influyente, como los socialistas fabianos, los Webb o el sociólogo Karl Mannheim. Todos ellos veían la planificación económica centralizada como algo no solo bueno, sino absolutamente necesario e inevitable para que la sociedad sobreviviera y progresara. Y es justo en este punto donde Hayek lanza la pregunta que es el corazón de todo el libro. Vale, todo el mundo apuesta por la planificación, parece racional, parece bien intencionado, pero ¿y si esa solución tuviera dentro la semilla de la misma tiranía que se quería evitar? ¿Y si ese camino que nos prometía seguridad y prosperidad fuera en realidad el camino directo hacia la servidumbre? Es que el propio título ya lo dice todo. No habla de un salto a la tiranía, sino de un camino. Para Hayek esto es un proceso. En el momento en que una sociedad empieza a ceder el control de la vida económica a una autoridad central, se pone en marcha una dinámica peligrosa, una que, paso a paso, casi sin que los demos cuenta, va erosionando primero la libertad económica y después, inevitablemente, la libertad personal y política. La lógica de Hayek se puede ver como una cadena, como un efecto dominó. Empieza con algo que suena muy bien. La gente pide que el gobierno planifique la economía para acabar con el paro o la desigualdad. Pero claro, para hacer eso, el Estado necesita acumular un poder económico inmenso. Y aquí viene el choque. Ese poder choca frontalmente con la libertad de cada uno para decidir qué hacer con su vida y su trabajo. Un plan único no puede funcionar si millones de personas toman sus propias decisiones. Y como cualquier crítica o desobediencia pone en peligro el plan, el siguiente paso es suprimir la disidencia. El resultado final de esta cadena, según Hayek, es un sistema totalitario. Porque en el fondo el problema de la planificación no es un problema técnico de economistas, es un problema moral. Para que un plan central funcione, se necesita que toda la sociedad esté de acuerdo en una jerarquía de valores, en qué es lo más importante. Pero en una sociedad libre y diversa eso es imposible. Cada persona tiene sus propios sueños, sus propios objetivos, así que la autoridad planificadora no tiene más remedio que imponer su propio código de valores a todos los demás. La meta colectiva aplasta las metas individuales. Y esto nos lleva a una de las frases más directas y demoledoras de todo el libro. Aquí Hayek le está hablando cara a cara a esos socialistas de todos los partidos. Les está diciendo, mirad, vuestros objetivos de justicia, igualdad y seguridad son nobles, pero los medios que necesitáis para imponerlos a través de un plan central, la coacción, la propaganda, la supresión de la libertad de expresión, son precisamente los métodos que vosotros, como demócratas y liberales, detestaríais. Hay una contradicción irresoluble. Y si hasta ahora el análisis ya era duro, agarraos porque ahora llegamos al capítulo 10. Para muchos es la parte más inquietante y provocadora de todo el libro. Hayek no solo dice que la planificación nos lleva a la tiranía, sino que intenta explicar por qué, en ese tipo de sistema, son siempre los peores individuos los que acaban llegando al poder.
La tesis es brutal. No es que por mala suerte los regímenes totalitarios acaben con líderes crueles. Según Hayek, es una consecuencia inevitable del propio sistema. Un sistema que aspira a controlar cada aspecto de la vida social y económica necesita, por definición, a líderes que no tengan escrúpulos morales. Necesita gente dispuesta a hacer lo que haga falta para que el plan se cumpla, incluso si eso significa mentir, reprimir o eliminar a quien se ponga por delante. Hayek identifica 3 grandes razones que explican este ascenso de los peores. Primero, para crear un movimiento de masas hay que apelar al mínimo común denominador, a las ideas más simples y a los instintos más básicos, que no suelen ser los más elevados. Segundo, estos movimientos atraen a la gente dócil, a los que no tienen convicciones propias muy fuertes y prefieren que les den un sistema de valores ya masticado. Y tercero, y esto es fundamental, es infinitamente más fácil unir a la gente en el odio hacia un enemigo común que en un proyecto positivo y complejo. El nosotros contra ellos, ya sea el judío, el burgués o el extranjero, es el pegamento más eficaz para el líder totalitario. Bueno, con ideas como estas, es lógico pensar que el libro no dejó a nadie indiferente. Su publicación fue una auténtica explosión. Desde el primer día, Camino de servidumbre dividió al mundo intelectual y a la opinión pública de una forma radical. No había grises. O se consideraba una obra genial o un panfleto peligroso. Y aquí viene una de las mayores sorpresas de esta historia. ¿Quién fue uno de los primeros en alabar el libro? Pues nada más y nada menos que John Maynard Keynes, su gran rival intelectual. En una carta personal, Keynes le dijo a Hayek que era un gran libro. Aunque no estaba de acuerdo con todas sus conclusiones económicas, reconoció que la advertencia moral y filosófica que contenía era de una importancia capital. Pero en el extremo totalmente opuesto, las críticas fueron salvajes. El politólogo Hermann Feiner, por ejemplo, escribió un libro entero para refutar a Hayek, titulado Camino a la reacción, y soltó esta perla. Para Feiner y muchos otros, el libro de Hayek no era una defensa de la libertad, sino un ataque furibundo contra la democracia y cualquier intento de reforma social para proteger a los más débiles. Las críticas más importantes que se le hicieron se pueden agrupar en 3. La primera, la que más se ha repetido, es la de la tesis de la inevitabilidad. Se le acusó de decir que cualquier mínima intervención del Estado en la economía es el primer paso de una pendiente resbaladiza que nos lleva sí o sí al totalitarismo. La segunda, de tipo histórico. Muchos, como el economista Frank Knight, le dijeron que su análisis de cómo Alemania llegó al nazismo era demasiado simple. Y la tercera, desde la economía, fue que ignoraba por completo las teorías sobre el socialismo de mercado, que buscaban combinar planificación y competencia. Hayek pasó el resto de su vida defendiéndose de estas críticas. En ediciones posteriores del libro, no se cansó de repetir que su argumento no era una profecía, que él no estaba prediciendo un futuro inevitable. Era, insistía, una advertencia lógica. Lo que quería mostrar es que si se aceptan ciertos principios y se llevan hasta sus últimas consecuencias, el resultado es la destrucción de la libertad. Su objetivo no era ser adivino, sino señalar un peligro para que, precisamente, pudiéramos evitarlo. A pesar de toda la controversia, o quizá en parte gracias a ella, el impacto a largo plazo de Camino de servidumbre fue sencillamente enorme. El libro ayudó a cambiar la forma de pensar sobre la economía y la política en la segunda mitad del siglo XX. Y no fue un impacto abstracto, sino muy concreto. Por ejemplo, inspiró directamente a Hayek a fundar en 1947 la Mont Pelerin Society, un punto de encuentro para intelectuales liberales de todo el mundo. También impulsó al empresario Anthony Fisher a crear el Institute of Economic Affairs en Londres, que se convirtió en el prototipo de cientos de think tanks liberales por todo el planeta. Y algo importantísimo, la revista Reader's Digest publicó una versión condensada que llegó a millones de hogares, sacando las ideas de Hayek del mundo académico y convirtiéndolas en un fenómeno cultural. Hay que mencionar que todo este análisis se basa en la edición en español de la obra, que es un proyecto conjunto de 2 organizaciones, Liberty Fund y elcato.ag. Ambas se dedican, precisamente, a la difusión y el estudio de las ideas que, según ellas, sostienen una sociedad de individuos libres y responsables. Y con esto llegamos al final y a la gran pregunta que nos deja el libro. Han pasado ya 80 años. El mundo de hoy no es el de 1944. El comunismo al estilo soviético se derrumbó. Pero la tensión fundamental que describió Hayek, esa disyuntiva entre buscar más seguridad y proteger la libertad individual, esa sigue más viva que nunca. Cada vez que hay una crisis, una pandemia o un problema de desigualdad, surgen voces pidiendo más intervención del Estado, más planificación, más control. Así que la pregunta es, ¿sigue vigente la advertencia de Hayek? ¿Es posible que, buscando sentirnos más seguros, estemos todavía, quizás sin darnos cuenta, recorriendo ese mismo camino de servidumbre?
Bueno, esa es la reflexión que queda en el aire.